Internet y las redes sociales, un reto para los medios de comunicación. Se recupera el bosque de cedros de las cañadas del Teide. El mal uso de las lentes de contacto causa de enfermedades oculares. En nuestra sección de ciberseguridad hablamos de la seguridad informática. Los medios de comunicación en la era digital. Internet y las redes sociales han revolucionado los medios de comunicación. En Canarias 2.0 hoy hablamos con el director de informativos de Televisión Canaria, Roberto González, y con Samuel Toledano, profesor del grado de periodismo de la Universidad de La Laguna, para analizar cómo están influyendo las nuevas tecnologías en el periodismo actual, donde gracias a la red, la información fluye las 24 horas de una forma inmediata. En principio las nuevas tecnologías forman parte de los medios de comunicación casi desde el principio. Sí, podemos hablar incluso hasta desde Gutenberg, ¿no? Como de alguna forma pues estamos hablando de una pequeña tecnología que ha supuesto un cambio y que supuso un cambio en este caso sustancial en el método de comunicación, de pasar evidentemente de tener que hacer copias manuales en monasterios a poder disponer de la imprenta. Las nuevas tecnologías, lo que sí que es cierto que muchas veces asociamos las nuevas tecnologías actualmente a Internet. Y a Internet es una cosa, pues evidentemente es reciente. Ha afectado y supone desde luego un gran cambio desde un punto de vista de hábitos de, digamos, llamémosle desde consumo, siempre y cuando entendamos que los medios de comunicación y la información no es simplemente un producto, estamos hablando de un derecho fundamental, pero sí que Internet ha modificado hábitos, en este caso del consumidor, del lector, pero también del productor. Nos ha permitido y nos ha dado una herramienta que de alguna forma puede lograr llegar a un mayor número de usuarios, una mayor rapidez, una mayor versatilidad en cómo se difunde la información, en la forma en la que se presenta. Quienes tienen una red social y la utilizan es más directa, con lo cual no tiene que convocar una rueda de prensa, no tiene que convocar a una agencia de noticias, muchas veces el propio organismo o el propio protagonista de la noticia, el que a través de las redes la difunde. Eso provoca, por un lado, que hay que controlar la fuente, es decir, verificar que efectivamente esa fuente es cierta. Hay un doble trabajo de verificación que el que había antes. Y después los ritmos, cambian los ritmos de trabajo también, porque en cualquier momento surge la noticia. Antes había un horario más o menos en el que se convocaban las ruedas de prensa, en el que se convocaban determinadas comunicaciones. Ahora surge el tweet o surge la red social en Facebook o en cualquier otra plataforma. Y en ese momento surge la noticia, con lo cual hay que estar muy atento, ¿no? Y cambia, por lo tanto, el ritmo de trabajo, hay una especie de un non-stop, de un no parar en cuanto a la llegada de noticias y de la información que hay que verificar. Porque otro de los problemas a veces, y que se ha dado también, es que se dan por válidas determinadas noticias que llegan a través de redes, ¿no? Hay que tener muy en cuenta quién difunde esa noticia y verificar en todo momento que esa noticia es cierta. Tenemos algún episodio de noticias que se han dado a través de redes sociales que después han resultado que no son ciertas o que no son del todo verídicas, ¿no? Evidentemente se tiene que enseñar cómo se pueden aprovechar las redes sociales o cómo se puede aprovechar, en este caso Internet, pues por ejemplo algo muy sencillo, como un lugar de documentación. Y evidentemente además en el cual hay que hacer una labor muy seria de filtrado, de análisis. ¿Puede suponer Internet una amenaza para los medios de comunicación? Cuando nació la imprenta todo el mundo diría, oh, esto puede ser una amenaza porque se pueden difundir unas cosas. Después cuando la radio, lo mismo. Es una herramienta que se tiene que utilizar bien como cualquier otra. Ahora uno no piensa en la importancia, ¿no? de las redes y de la información que se vuelca. Lo que ocurre, lo que sí yo percibo es un peligro de exceso de información. Pero no porque haya mucha, sino porque no se puede analizar todo en su conjunto. Fíjate, el tweet son 140 caracteres y muchas personas se quedan ahí. Bueno, es verdad que muchas al leer un periódico se quedan solo en los titulares, pero en cierta manera parece que nos lleva a reflexiones mucho más rápidas y nos hurta la posibilidad, no la posibilidad, porque ahí la tienes, pero parece que no tenemos la intención a veces de profundizar en determinados temas. Tener una información basada en tweets a mí me parece una equivocación si no pulsamos ese enlace del tweet que nos lleva a la información completa. Por eso la labor del periodista es tan importante. No nos podemos quedar en un titular, sino que hay que seguir explicando la información, porque eso es lo que contextualiza y eso es lo que te permite realmente
hacerte una composición de lugar y crearte una opinión, un criterio sobre lo que está pasando. Veamos noticias, es como si estuviéramos viendo un titular, saltamos al otro, hacemos un enlace y muchas veces nos desperdigamos, nos perdemos, nos falta esa continuidad. Y el problema de la información muchas veces en Internet que nos encontramos es que necesitamos muchas veces entender lo que sucede. El periodismo no es simplemente contar las cosas, para eso está el boletín o el pregonero, va a decir hoy ha pasado esto. No, el periodismo lo que tiene que hacer es ayudar a que la ciudadanía entienda, no solo esté informada. Uno de los peligros de Internet es también una de sus virtudes. Todos podemos colgar información en páginas web, blogs o redes sociales, pero no siempre esta información es veraz. Muchas veces se extienden bulos y es ahí donde intervienen los medios de comunicación, filtrando la información que no está contrastada. Cuando nos llegan a través de redes sociales, como decíamos antes, o aparece un tuit o aparece una información en un blog y queremos saber si realmente esa información es cierta, acudimos a una cabecera de confianza. Y creo que ahí es donde está la fuerza y donde tiene que estar la fuerza de los periódicos, ya sea en papel o ya sea en red, en la credibilidad que da su cabecera. Ese es el gran baluarte, ese es el gran tesoro de los medios de comunicación hoy día. El ciudadano que se encuentra con Internet y va a buscar noticias, informaciones, considera que tienen que ser gratuitas. El problema que se está generando es que el trabajo que hay o que realiza un periodista detrás de buscar información, de contrastar, es un trabajo que se tiene que pagar. No porque sea un capricho, básicamente, y no se paga simplemente para luego compensar el gasto de imprenta. Se paga porque hay un esfuerzo, hay una labor, hay una formación previa para que el ciudadano tenga una información contrastada. Por lo tanto, quieres ver información gratis en elmundo.es o en elpaís.es, pero hay gente que está trabajando, que se ha formado, que ha estudiado, que contrasta y que de alguna forma, ¿qué es lo que pasa? Que no simplemente te está transmitiendo información como un mero intermediario, sino ayuda a que te formes, porque informar no es simplemente darte unos datos. Tienes que seleccionar qué datos pueden ser los más importantes que necesite tu ciudadanía en ese preciso momento. Soy seguidor de prácticamente todos los medios, voy mirando y eso me sirve no para no comprar un periódico, no para no informarme, sino para ir enterándome de las cosas. Cuando ya quiero profundizar voy entrando en determinados temas y yo creo que al final todo el mundo lo emplea de una manera parecida, ¿no? El peligro está en quedarse con fuentes que no son conocidas, en quedarse con medias noticias. El peligro está en a quién acudimos para informarnos. Si acudimos a una marca de credibilidad, sea cual sea su tendencia, más de acuerdo con la nuestra, menos de acuerdo, pero si acudimos a una marca con credibilidad, y la prensa seria lo es una herramienta y es un complemento perfecto para estar informados durante todo el tiempo, durante todo el día. Internet también ha provocado un cambio en los hábitos de uso de los medios de comunicación. Ahora, una gran parte de la audiencia demanda una programación a la carta, en la que ellos eligen qué quieren consumir. La red también ha convertido a los ciudadanos en emisores de información. Ha dado una voz a los ciudadanos que la tenían. Los ciudadanos tenían la voz en la calle, tenían la voz antes en panfletos, en flyers o en cualquier tipo de fanzine o cualquier método impreso, también anteriormente con las radios alternativas, radios comunitarias. Es decir, la voz de los ciudadanos siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora permite, que en este caso con una herramienta muy sencilla y de fácil acceso, permite que se conviertan en emisores y un emisor que además llega a un alcance global, un alcance internacional, algo que evidentemente antes no era posible. Entonces Internet sí que es cierto que permite que a muchos ciudadanos que antes a lo mejor su ámbito de actuación solo llegaba a unos receptores que estaban alrededor suyo, ahora pueden llegar a una audiencia global. Eso desde luego es un gran avance porque permite que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda expresarse públicamente y pueda llegar. Algo que se hacía, pero evidentemente ahora tiene un alcance global. Toda esta revolución tecnológica y de hábitos en el consumo de los medios de comunicación ya se estudia en las facultades de periodismo, donde los estudiantes deben aprender las herramientas necesarias para abordar el periodismo digital y las nuevas fuentes virtuales de información. Hay que enseñar en este caso al estudiante cómo se puede utilizar Internet como una herramienta de documentación y también como una herramienta de visualización de esa información. Ya no solo puedes escribir noticias en papel o en radio o en televisión habitualmente, sino la puedes escribir en Internet y en este caso con blogs o con medios digitales, donde además te permiten a lo mejor utilizar gráficos interactivos. Bien, eso es en cuanto al contenido, cómo lo ha cambiado. En cuanto a la enseñanza, evidentemente tienes que integrar este tipo de elementos como una fórmula más didáctica también, que te permite de alguna forma que el alumno pueda encontrarse más fácilmente con determinados contenidos que antes a lo mejor
eran más pesados de acceder, y ahora, con una forma un poquito más atractiva, puedes encontrarlos, ¿no? Utilizando en este caso incluso algo tan básico como la comunicación con los alumnos a través de redes sociales, cómo puedes contactar con ellos y cómo te permites tener un contacto, en este caso mucho más directo, mucho más fluido, intercambio de documentos, es lo que te ayuda a las redes sociales. Pero el contenido fundamental, evidentemente, la materia, lo que tiene que estar y lo que el alumno le tienes que transmitir, eso no va a cambiar por internet, eso tienen que ser los pilares de lo que tú quieres transmitir. Otra cosa es la herramienta que utilices. Y por último, ¿pueden internet y las redes sociales acabar con los periódicos impresos? ¿Qué es lo que sucede? Que el periódico va a desaparecer si tú estás ofreciendo los mismos datos que has podido ver en televisión, en la radio o en internet. Si tú das un valor añadido a esa información y no simplemente copias y pegas, el periodismo tiene futuro. Y así está funcionando en muchos medios de comunicación y sobre todo en revistas semanales. Por ejemplo, algunos medios de comunicación evidentemente impresos están bajando en venta, pero hay otros que están funcionando y se mantienen muy bien. Estamos hablando de New Yorker o el Die Welt o semanarios, en este caso tanto en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, que están funcionando y están creciendo. ¿Por qué? Porque están ofreciendo un producto de calidad. Es un producto que de alguna forma estás no dando simplemente información, sino estás profundizando, estás haciendo periodismo de investigación, análisis en profundidad. Yo creo que el papel sí que tiene futuro, pero el periodismo en este caso se tiene que replantear convertirse en un producto para la ciudadanía. Y eso significa volver a la calidad, porque para tener 3 periódicos que copian las mismas notas de prensa del ayuntamiento, básicamente nadie va a pagar dinero por eso. Manuel Nogales impulsa la recuperación del bosque de cedros. Numerosos indicios apuntan a la existencia de estos bosques. Además, se percataron de la posible repoblación de los mismos gracias a un ave migratoria. Lo que vamos a intentar ver hoy, en contarles un poco, es lo que estamos haciendo sobre una idea que teníamos desde hace bastante tiempo y que no somos los primeros que la postulamos, esa es la verdad. Hay otros investigadores que ya lanzaron la idea, pero muy, como si dijéramos, incondicional. Todavía no había una gran certeza sobre que en el Teide hubiera existido un bosque de cedros, en las Cañadas concretamente, en el pasado, ¿no? O sea que eso es un poco lo que estamos trabajando, una de las cosas que estamos haciendo, ¿no? ¿En qué se basaron para decidir que en el pasado hubo un bosque de cedro en las Cañadas del Teide? Nosotros nos planteamos el intentar estudiar el tema porque nos dimos cuenta hace como unos 25 o 30 años que la población de cedros se iba recuperando, pero que curiosamente el agente dispersor, el ave que dispersaba sus semillas, se había extinguido, que era el cuervo, ¿no? Que yo tuve la ocasión durante mi tesis doctoral en la década de 1980 de estudiarlo. Y sin embargo los cedros pues iban para adelante, cada vez que subía arriba pues veía que efectivamente la población se iba recuperando y seguramente pensé, digo, bueno, hay algo que desconocemos importante, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Y no me costó mucho convencer a mi colega Beatriz Rumeu, que era estudiante con nosotros en la universidad. Cuando yo me vine al CSIC vino en el equipo de investigadores, de jóvenes investigadores que se vino conmigo para acá, y tuvimos la ocasión de descubrir que las poblaciones de cedros se estaban dispersando básicamente por un ave migratoria, que para nosotros fue una auténtica sorpresa. Un ave que es conocida como el mirlo capiblanco, Turdus torquatus, que no cría en Canarias, sino que viene todos los años. Y pasa parte del otoño, el invierno y parte de la primavera también. Y luego se va a sus cuarteles de verano a criar a Europa. Mirlos que nos migren, más o menos hemos estimado la población en probablemente menos de 50 ejemplares. O sea, ha sido un auténtico milagro que hayamos podido mantener un sistema de dispersión incluso con una población tan depauperada como es el caso del cedro canario, ¿no?, probablemente causada por el hombre, ¿no? El mantenimiento de todas estas interacciones mutualistas, que es como se conoce la dispersión de semillas o la polinización por insectos, es clave porque todo el mundo, siempre que hablamos de biodiversidad, todo el mundo siempre piensa en los animales y en las plantas, pero parte de la biodiversidad es lo que conocemos como la arquitectura de la biodiversidad, y es cómo interaccionan todas esas especies para que esa biodiversidad se pueda mantener, ¿de acuerdo? Y ese es un concepto que yo creo que tenemos que tener en cuenta para el futuro. Pudimos conocer las semillas que se encuentran bajo estudio para descubrir cómo funciona todo el proceso. Estas son las semillas, ¿no?, frutos entre comillas, ¿no?, son, se llaman como gálbulas o arcéstidas realmente, es la nomenclatura de las coníferas, y se ve clarísimamente como son frutos duros. Por dentro, si los abres, puedes extraer del orden de 2 o 3 semillas normalmente. O sea, aquí se ve perfectamente la diferencia entre un fruto
las semillas internas que cuestan, que son, ves la resina ahí en medio, esa es la parte amarillenta, es toda la parte de la resina, o cuando las semillas están ya bien limpias, ¿no? O sea que lo que nos hace el mirlo es limpiarla y facilitar la tarea. Y nos fuimos hasta las cañadas del Teide para conocer mejor cómo se encuentra el terreno en el que se lleva a cabo la investigación. Bueno, pues ya estamos en el campo, no hay mejor sitio para intentar ilustrar un poco lo que hemos estado viendo en el laboratorio que venirnos al campo. Como verán, aquí tienen un ejemplar de cedro. Los cedros, una de las características que tienen es que los machos y las hembras, los sexos están completamente separados, o sea que nos encontramos pie de plantas que son hembras, como es este caso. Ahí pueden ver sus frutos, que en coníferas son conocidos con el nombre de gálbulas. La formación de estos frutos, cuando llegan a este estadio que tenemos aquí, que es el estadio maduro, tardan 2 años, o sea que es muy fácil pensar que prácticamente durante todo el año hay frutos maduros consumibles para los dispersores, ¿no? Los lagartos durante la primavera y verano, fundamentalmente, mientras que los mirlos capiblancos con su migración en otoño y en invierno. Esta hembra tiene unos 3,5 metros o 4 metros de altura y suele ser un ejemplar adulto más o menos representativo de la especie. Nos llama la atención también de que estemos hablando de todo un árbol endémico de Canarias y la verdad es que es uno de los grandes desconocidos, ¿no?, de la flora canaria. Ahora es la época del año donde los lagartos llevan a cabo la dispersión de las semillas. Bueno, vamos a intentar abrir ahora alguna de los excrementos, ¿de acuerdo? Mientras que es la época del año también, el verano, que los mirlos capiblancos están ahora en sus cuarteles de cría, ¿de acuerdo? Están en Europa. Cuando estos lagartos se nos vayan a pasar el invierno, que aquí en estas altitudes es bastante riguroso, pues dejarán lógicamente de dispersar, pues llegarán los mirlos y empezarán a dispersar. O sea que podemos hablar de que el cedro tiene dispersores en activo durante todo el año. Y eso yo creo que es uno de los grandes procesos ecológicos que permite que esta recuperación sea una realidad hoy día, ¿no? Y aquí en esta planta tenemos un ejemplar macho. Y vamos a intentar sacar algunos detalles de lo que se conocen como los conos estaminados, ¿no? Son las pequeñas piñas masculinas que en vez de producir lógicamente gálbulas o frutos, lo que producen es polen, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo todo el proceso de la polinización, fecundación de los óvulos y formación posteriormente de los frutos y de las semillas, ¿no? O sea, esto es un ecosistema en franca recuperación, eso sin lugar a dudas. Pero yo creo que hemos de acelerar un poco el proceso. Por supuesto que la naturaleza, con el paso de los años, si se deja y se cuida un poco, los ecosistemas naturales tienden a recuperarse. Me gustaría enseñarles un poco, que viéramos algunos detalles sobre la madera, ¿no? Esa madera tan preciada, que aquí vemos que la resistencia es una resistencia altísima. Es una planta cuya madera no entra fácilmente en putrefacción, no hay muchos hongos ni muchos insectos que fácilmente la puedan atacar, y eso hace que en algunas coladas de aquí del Teide hayan aparecido madera que probablemente restos de los bosques que había antes y que fueron envueltos por las coladas descendentes del estratovolcán del Teide, ¿no? Esta planta no resiste el fuego. Y probablemente gran parte de la extensión de los antiguos bosques de cedros desaparecieron ya desde épocas prehistóricas, de la época de los guanches, ¿no? Limpiar un pinar a base de fuego es complicado, porque los pinares, el pino canario tiene la capacidad de brotar de cepa y a los pocos años te los encuentras arriba, otra vez ya desarrollados. Pero, sin embargo, si los cedros no resisten el fuego, como ahora sabemos que ocurre, para esta gente prehistórica probablemente no les costó en gran medida prender fuegos, aclarar, tener pastos para los ganados y producir una rarefacción en este bosque, que es prácticamente lo que hoy estamos asistiendo, a un bosque que ha quedado pues prácticamente en las últimas, ¿no? Pero que todos esos ejemplares jóvenes que hemos visto nos dan una esperanza para el futuro, ¿no? Y este proceso, como siempre digo, yo creo que con el hombre le debe a este bosque, ¿no? Y yo creo que con algunos estudios más sobre algunas cosas que nos gustaría saber sobre la extensión potencial que pudo haber tenido este bosque, etcétera, yo creo que podemos tener una buena información científica de base para empezar a hacer las cosas con bastante solidez, ¿no? Bueno, hoy es un día un poco que se sale de la rutina de lo que es la vida de un investigador, y es un día que hemos dedicado con los compañeros de Canarias 2.0 a intentar divulgar las cosas de investigación que se hacen en Canarias y poder compartir con ustedes toda esta pequeña historia y modesta historia que hemos estado trabajando con el cedro canario.
Comentarles también que es importante que toda esta información trascienda hacia el público, ¿no? Porque sin información es difícil que la gente se anime a conservar. Y la biología de la conservación está en auge porque el planeta está en crisis, eso no lo podemos olvidar. También me encantaría terminar dándole las gracias a los organismos que están financiando toda esta investigación. En primer lugar, lógicamente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, del cual un servidor es funcionario, y también el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y el Ministerio de Economía y Competitividad, porque ellos han sido las personas que confiaron desde un primer momento en poder llevar a cabo esta investigación. El Instituto de Enfermedades Tropicales investiga la queratitis. La queratitis se transmite a través de unos determinados microorganismos y presenta unos síntomas que fácilmente pueden confundirse con males menores, ignorando de este modo la gravedad del asunto, que a priori es irreversible. Las queratitis por acantameba se suelen confundir con herpes simple debido a sus síntomas clínicos. Cursan al inicio con lo que se denomina un síndrome de ojo seco, que es muy común en usuarios de lentes de contacto, y luego, una vez que la ameba consigue degradar la córnea, causando una úlcera, provoca un intenso dolor que se suele confundir con lo que denominaba antes un herpes simple. Es importante conocer cuáles son las prácticas erróneas a la hora de colocarnos las lentes de contacto. Hay mucha gente, usuarios, que usan las lentillas de un mes por más del tiempo que está prescrito. Suelen usar agua de grifo que puede contener acantamebas y así contaminando las lentes para la limpieza. Se puede haber algún tipo de contaminación porque la lente entra en contacto con suelos o con polvo si se nos cae una mesa o el suelo o lo que sea. Este mal uso va a hacer que se contamine la lente, y una vez contaminada con las amebas, pues al usuario volver a emplearlas y ponerlas en contacto con su córnea, pues la ameba es capaz de entrar ya en el epitelio de la córnea y causar la patología. Los estuches también juegan un papel importante. Simplemente hay que seguir las condiciones del fabricante. Hay gente que es poco higiénica con los estuches, como podemos ver en este tipo de estuches, que están bastante sucios. Estos estuches se emplean nada más que para un mes. Cada vez que tú compras una solución de mantenimiento, te va a venir un estuche nuevo con tus lentes de contacto que son para emplear durante un mes. Hay mucha gente que las usa durante más tiempo, y estuches como este pues tienen poca higiene. Hay otra gente que por cosmética suele reutilizar el mismo estuche durante años, simplemente porque son bonitos y les parece más agradable. Y luego también nos encontramos con gente que sigue las indicaciones del fabricante, son bastante higiénicos con sus estuches y no tienen ningún tipo de patología. Este protozoo se denomina ameba de vía libre, debido a que circulan a través de diferentes ambientes. En Canarias, los casos conocidos de esta patología se han ido incrementando. Sin embargo, ya han empezado a buscarse soluciones a esta problemática a través de una investigación que está realizando el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. En Canarias tenemos datos ambientales, es decir, las hemos aislado mucho de aguas de abasto, de grifo, de aguas de playa y también en suelos. Luego, el número de casos al principio era bastante bajo. Sin embargo, en los últimos 2-3 años este número de casos ha incrementado. Por el momento no existen ni soluciones de mantenimiento 100% efectivas frente a este patógeno, y tampoco existen tratamientos. De los tratamientos estándar que existen, tampoco son efectivos al 100% frente a estos patógenos.
Por esto en nuestro laboratorio desarrollamos una línea de terapia frente a amebas de vía libre, en la que buscamos nuevos tratamientos, tanto para aplicar al paciente directamente como para desarrollar soluciones de mantenimiento que consigan eliminar por completo este patógeno. Estos avances en materia de investigación están posicionando a Canarias como referente a nivel mundial. ¿Somos conscientes de los riesgos de sufrir un ataque informático? Los científicos dicen que hay un gen que nos impulsa a viajar. AB de Travel Brand. Escucha tu gen B. La seguridad informática es la protección de los sistemas informáticos y los datos que almacenamos en nuestros ordenadores, servidores y dispositivos móviles. Es fundamental conservar nuestra información y blindarla de posibles ataques de virus o hackers. Si no, estamos expuestos a que nuestros datos más importantes, contraseñas de nuestras cuentas bancarias o incluso nuestras fotos personales sean divulgadas sin nuestro conocimiento y con fines delictivos. Sin embargo, a la seguridad informática no se le está dando la relevancia que merece y habitualmente se minimizan los riesgos. Bueno, el tema de la seguridad informática es un tema que nos afecta a todo el mundo, desde particulares a empresas, incluso a los padres, y es un fenómeno que cada vez está incrementando. Entonces considero que es un problema muy grave, que todavía no sabemos cómo solucionarlo, y existen múltiples pastillas mágicas que prometen que van a protegernos y solucionar el problema que tenemos, pero en verdad es mucho más complicado de lo que parece. Entonces lo veo muy difícil, veo que es un tema bastante difícil de solucionar. Fíjate, nosotros estamos todo el día en eventos, dando charlas, conferencias, haciendo esta labor de evangelización en medios de comunicación, hablando de la seguridad. Yo creo que a día de hoy la gente, sí que en general, de manera global, ya es más consciente de lo que significa esto del mundo de la seguridad y los ataques. Estamos acostumbrados a ver todos los días en medios de comunicación noticias, incidentes relacionados. Nosotros estamos comentando esas noticias en la tele. Tú ahora te subas a un taxi, ¿no? Y te le dices al taxi que eres un hacker, de que te dedicas a esto, y ya sabe más o menos, o sea, no es como hace 10 años, ¿no? Sí. O sea, ya sabe más o menos qué es un hacker. Vale, es verdad que la acepción del término hacker está mal, un poco difamada por los medios de comunicación, pero la gente ya va tomando conciencia de qué va esto, ¿no? Sin duda, pero de todos modos esto es como, no sé, el hambre en el mundo. Antes costaba que la gente entendiese que había niños pasando hambre y han pasado, ¿cuánto? Décadas y todavía siguen con el mismo problema. Es decir, esto es un problema que por su naturaleza es tan grande que siempre va a ocurrir un incidente de seguridad. O sea, no existe la perfección, la tecnología nunca es perfecta, los humanos son mucho menos perfectos de lo que creemos, con lo cual, bajo mi punto de vista, es difícil que erradiquemos este tipo de problemas. Siempre habrá un incidente. Lo que va a cambiar es cómo responde ante el incidente. Claro, en el mundo de la seguridad antes se hablaba, ¿te acuerdas? Hace unos años se hablaba de la aproximación de intentar evitar que los ataques se produzcan. A día de hoy la gente ya sabe pues que los ataques se van a producir. En el mundo de la seguridad a nivel profesional, a nivel más corporativo, las organizaciones, se dice que hay dos tipos de organizaciones, las que saben que van a ser atacadas y las que no, porque siempre van a ser atacadas. La aproximación es, como has dicho tú ahora, la respuesta a incidentes, ¿no? Se habla de intentar que el impacto a la hora de sufrir un ataque sea el mínimo posible, que nos roben la cantidad menor de información, que nos recuperemos del desastre en el menor tiempo posible y este tipo de cosas. Pero yo voy un poco más allá, o sea, es verdad, y además yo he tenido la oportunidad de trabajar en seguridad a nivel, igual que tú, estamos trabajando, somos canarios, estamos aquí, yo he salido fuera, he estado trabajando en INCIBE 2 años, evangelizando a la gente en esta labor, ¿no? Igual que tú, y es verdad. Lo que sí que yo veo es que la gente está tomando más conciencia de la seguridad, pero por otro lado, la gente se emparanoia mucho cuando ve temas de revelación de secretos, como todo el tema que Snowden aportó a nuestras vidas, con el programa de espionaje de los Estados Unidos, las operaciones del gobierno británico, este tipo de cosas. La gente se escandaliza un poco, ¿verdad? Pero luego, por otro lado, en su vida normal es más laxo a la hora de tomar medidas de seguridad o a la hora de compartir información, ¿no? Yo siempre digo que en el mundo virtual debemos asemejarnos al mundo físico, donde nosotros tenemos comportamientos aprendidos, ¿no? Tú sales de tu casa, cierras la puerta con llave, cuando vas a cruzar la calle miras si viene un coche por el lado izquierdo o por el lado derecho,
miras los semáforos, paso de peatones, este tipo de cosas. La gente no es consciente, pero ya lo hace de manera aprendida, son comportamientos naturales. Pues lo mismo en el mundo, en esto que llamamos el ciberespacio, ¿no? Aprender cuáles son los riesgos. Sin duda. Y saber mitigarlos, no hay más. Pero el problema es, como sabes perfectamente, tú cuando eres padre y tienes una niña pequeña y estás corriendo y haciendo 1000 cosas a la vez, la seguridad informática en ese momento no se pasa por tu cabeza. Es decir, tú a lo mejor tienes que hacer 4 o 5 cosas multitarea, como solemos hacer las cosas, y la seguridad está en el último lugar. Es decir, lo que premia es producción, rapidez y cosas fáciles. Entonces la gente quiere facilidad, no quiere complicaciones, y ahí es cuando tenemos otro problema de seguridad, que es muy difícil de tener un sistema transparente, seguro y que la gente le dé a un botón. Ese es el problema. Sí, ese es el problema clásico, usabilidad frente a seguridad. Cuanto mayor usabilidad, menor seguridad, y cuanto mayor seguridad, menor usabilidad. Lo que sí que es cierto es que yo veo que el paradigma del mundo de la seguridad está cambiando a nivel tanto ciudadano como a nivel empresa. Es verdad que en el mundo, concretamente en Canarias, donde nosotros vivimos, el nivel de inversión por parte de las organizaciones es muy bajo, es escaso. Nosotros trabajamos en esto de verdad. Hemos reportado vulnerabilidades a instituciones de cierta entidad, como aquellas que yo he publicado algunas veces, y no han sido subsanadas en tiempo y forma, porque las organizaciones al final, como tú bien has dicho, el problema es global, es un problema de que una pyme, el mercado de Canarias tiene mucha pyme, lo que prima es la facturación, el modelo de negocio que tenga, producir para poder subsistir y generar beneficios, y la seguridad es un valor intangible hasta que un incidente se produce, ¿no? En este sentido, la labor que hacen estamentos, pues como medios de comunicación, como INCIBE, o la que hacemos nosotros en Deloitte, donde soy yo, en temas de formación y concienciación, hacemos muchas actividades estas de concienciación y formación a personal de empresas y también a ciudadanos, a padres, porque al final no es lo mismo cuando te lo cuentan, cuando lo hablamos aquí, ¿no? Cuando te enseñan el mapa de los rusos, los chinos, lo que yo siempre digo, que cuando de verdad te enseñan, aunque tú no entres a nivel técnico como usuario a aprender, porque no todo el mundo tiene el interés o la capacidad, pero sí que veas en concreto cómo pasan estas cosas, ¿vale? Y los ataques que se puedan cometer. Entonces, cuando la gente de verdad toma conciencia del problema, ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo, no sé si has visto en la prensa hace poco que han atacado un zoológico, vamos a decirlo así, no sé si lo has visto hace poquito, un zoológico de Canarias, y han hecho denegación de servicio brutal, de tal forma que ha caído todo. Lógicamente, esa noticia es un poco... Sí, bueno, pero lógicamente contactas un poco como investigadores de seguridad y profesionales del sector, intentas un poco ayudar a ese tipo de empresas para ver si puedes echarles una mano, y después cuando ves las soluciones que han aplicado, te das cuenta que son muy básicas, lo que dices tú, es decir, la inversión es mínima, arréglame el problema y yo quiero seguir vendiendo mis entradas por internet. Entonces, coincido contigo, es decir, la producción siempre va a estar por encima de todo. Lo que sí es cierto es que el consumidor está cambiando, y eso es lo que las empresas también tienen que cambiar el chip. Es decir, el consumidor no perdona. Hoy en día, si se ve que tus tarjetas de crédito han sido publicadas en una empresa, te lo vas a pensar 2 veces si vas a volver a confiar en ese sistema. Entonces yo creo que donde van los tiros a cambiar es cuando el consumidor se harte de que las empresas canarias, en este sentido, estamos hablando en Canarias, no estén protegiendo nuestros datos. Entonces yo creo que el cambio real que se va a suponer, sobre todo en empresas canarias, es cuando inviertan en seguridad informática de una vez. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.